vamos a pasar un poco más de lleno a lo que es el día de hoy. Entonces les había dicho a ustedes que lo posible es que en esta semana, o sea, en este día, nosotros ya vamos a cerrar el capítulo de lo que tiene que ver con el Imperio Romano. Entonces, como vamos a hacer el capítulo sobre el Imperio Romano, hay dos preguntas que hace semanas las hicieron sus compañeros, Daniel y creo que Himmler, creo que hicieron una pregunta, profe, ¿cómo entender lo del año 1 o cómo entender lo del empiezo, el inicio del siglo 1 en el mundo romano? Entonces les voy a mostrar dos videos respecto a eso para responder las preguntas de sus dos compañeros respecto, uno, al calendario occidental que ustedes y yo manejamos, o sea, el calendario que nosotros tenemos, cómo ha sido la evolución de ese calendario y cómo es el asunto del antes y después de Cristo, cosa que ya nosotros trabajamos en el primer periodo, pero vamos a ver un video un poco más informativo para que ustedes recuerden eso. ¿Por qué? Porque ya, digamos, esta semana nosotros cerramos este capítulo del mundo antiguo para el mundo, para Occidente. ¿Cómo así? O sea, digamos como que esos dos últimos capítulos con los que se cierra el mundo antiguo es que es el mundo griego y el mundo romano. Entonces, con el mundo romano ya se cierra este capítulo ya de la parte imperial del mundo romano. Entonces, para el próximo año, que es lo que yo siempre les incito y siempre les insisto para que se les grabe, el próximo año ustedes van a empezar con la caída del Imperio Romano de Occidente y las invasiones bárbaras. Ese va a ser el capítulo siguiente para el próximo año de lo que tiene que ver con el mundo antiguo. Entonces, la semana pasada yo les decía a ustedes que la gran importancia del Imperio Romano se basó a que después que se finalizaron esas tres guerras púnicas, ustedes siempre se van a grabar que esas tres guerras púnicas están basadas en que el mundo romano, ya que se formó digamos, en una manera ya más que todo imperial y llegaron a ocupar todos esos territorios del Mediterráneo hasta la península ibérica, que ellos terminaron sometiendo a quienes a lo que era ese mundo, digamos, como esa población de Cartago. Entonces esa población de Cartago, que era, digamos, la que siempre estaba como que con esa digamos, conflicto, con ese búsqueda de apoderar cada uno de los territorios entre los romanos y los cartagineses. Entonces ya ellos llegaron a ocupar todo ese territorio, lo que tiene el Mediterráneo y la península ibérica. Entonces con el Imperio Romano aparece algo que le llaman el triunvirato. ¿Cuál es ese gran triunvirato? O sea, como el territorio era tan grande, el territorio era muy inmenso, entonces un solo emperador no tenía la capacidad de gobernar en todo ese territorio. Por ende, se creó un triunvirato. Entonces, el principal gobernante de ese triunvirato fue Octavio Augusto. Octavio Augusto, que fue el principal, digamos, emperador y fue el que propuso que se creara un triunvirato para que como dice la palabra, entre tres gobernantes tuviesen la capacidad de moverse y gobernar esos territorios que había, digamos, colonizado o había ganado sobre la guerra el mundo romano. Entonces, bueno, vamos a pasar a observar la guía que ustedes van a recibir esta semana. Pero antes recuerden siempre tener pendiente esto, siempre tengan pendiente la división de los tres momentos del mundo romano: monárquico, republicano, hasta llegar hasta el momento imperial, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, que fue ya se conoce como el bajo imperio. Todo empieza desde alto, medio y bajo. Cuando ustedes estén el año pasado, cuando estén el próximo año, ustedes en edad estén trabajando ya sobre la edad media, ustedes van a ver así. O sea, siempre tengan pendiente eso. Dice, profe, ¿cómo así que está finalizando la edad media? Y finalizando la edad media se habla de la baja edad media, porque no se debería hablar de la alta edad media, no. Empieza desde alto, medio y bajo. Así como ustedes están viendo en estos momentos la línea de tiempo imperial del mundo romano en el momento, valga la redundancia, en el momento imperial. Cuando estén trabajando el próximo año en la edad media, que son 1000 años de historia, va a haber lo mismo. Alta edad media, alta y media edad media y baja edad media. Pero bueno, ya no me voy adelantando eso. Es un tema muy también bonito, pero bueno, ya vamos a aterrizar acá en el mundo imperial. Entonces, ya ustedes vieron
Este documento yo se los envié a ustedes al grupo de WhatsApp. Entonces vamos a ver cuál es la guía. Entonces, bueno, esta es la guía que les voy a compartir. La guía también es de solo lectura. Van a hacer lectura de la guía. Esto es lo que tiene que ver con el mundo imperial, la importancia de Julio César, la expansión del mundo romano. Porque las guías que van a recibir son guías de lectura, así como la han estado recibiendo, la ilustración de la Legión Romana, ilustración de cómo eran los gladiadores en el mundo romano, cómo eran los aforos o la zona, digamos, poderosa, donde vivía, digamos, como los patricios. Recuerden eso, los patricios y los plebeyos. Siempre, desde este momento ustedes grábense eso, patricios y plebeyos. Eran como los ricos y los pobres, porque ya cuando ustedes estén el próximo año en la Edad Media, también van a escuchar mucho eso en razón a la jerarquización. Ya empieza aquí las jerarquizaciones sociales para el mundo occidental, siempre para el mundo occidental. Entonces aquí tenemos un poco la lectura del imperio romano. Entonces vamos a pasar a observar estos dos videos que nos responden a una pregunta que han hecho sus dos compañeros, lo que tiene que ver con el año 1 y la era cristiana. Vamos a observar primero este que está acá. Vamos a observar para que tengan un poco más de claridad nuevamente cómo empieza el año 1. Bueno, vamos a trabajar ahora la era cristiana, es decir, los años antes y después de Cristo. Hasta ahora ya hemos trabajado la línea de tiempo, la ubicación de los años en la línea de tiempo, y por ahí aparecía el nacimiento de Cristo en esa línea de tiempo. Y había años antes y después de Cristo. Ahora lo que vamos a hacer es profundizar, ¿sí? Para eso tenemos que tener en cuenta que el tiempo, la historia, es muy importante. Y el tiempo histórico, justamente, es aquel en el que ocurren los cambios en las sociedades humanas. Podemos distinguir tres grandes momentos del tiempo: el pasado, el presente y el futuro. Para hacer más fácil la comprensión del tiempo histórico, se utilizan unidades de medida del tiempo, como por ejemplo el año o el siglo, que fue lo que nosotros trabajamos. Desde la antigüedad, los hombres inventaron sistemas para ubicar los hechos en el tiempo. Las primeras civilizaciones hicieron uso o inventaron justamente lo que es el calendario. Las unidades usadas para medir el tiempo, o sea, los días, los meses, años, siglos, son convenciones propuestas por los historiadores, y justamente esto nos permite tener la ilusión de atrapar el tiempo. La cronología es la disciplina que fecha y ordena los acontecimientos en una sucesión, y justamente es fundamental para la historia. Las fechas por sí solas no nos permiten entender la historia. Existen otras unidades que engloban hechos y procesos relacionados entre sí de alguna manera, como por ejemplo las edades o épocas históricas, que siempre comienzan con algún acontecimiento fundamental. Ahora bien, no todas las sociedades parcelan y miden el tiempo de la misma forma. Cada cultura o civilización cuenta el tiempo tomando como referencia un hecho muy importante. Por ejemplo, los romanos contaban el tiempo a partir del año de la fundación de Roma. Y nosotros lo hacemos a partir del nacimiento de Jesucristo. Acá, bien. O conocido también como el año 1 de la era cristiana. Por eso se dice que los años posteriores, o sea, que ocurren después, son los años DC o después de Cristo. Los anteriores al nacimiento de Cristo son los años AC o antes de Cristo. Es muy importante recordar que el límite entre las dos eras, esta NC, es el año 1, en el que nació Jesucristo, y que no existe el año 0. Por lo tanto, pasamos directamente del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo, o como vemos en la línea de tiempo, del año 100 antes de Cristo al año 100 después de Cristo. Aunque existen diferentes formas de medir el tiempo dependiendo de la cultura,
En la actualidad, la datación de los años basados en la era cristiana es la más extendida y es la que utiliza la mayoría de los organismos internacionales. Como por ejemplo también nuestro país, o nuestra civilización, la civilización occidental, utiliza justamente esta era cristiana. Y por eso decimos que estamos en el año 2020. ¿Qué significa esto? Bueno, que hace 2020 años que nació Cristo. Si yo les mandara a ubicar a ustedes acontecimientos en la línea de tiempo o años antes y después de Cristo, yo les voy a poner un ejemplo de cómo tendrían que hacerlo. Si les mandara a ubicar la fundación de Roma, que es en el año 753 a.C., deberíamos ubicarlo acá, aproximadamente, ¿sí? 753 años antes de que naciera Cristo. Si yo en cambio les mandara a ubicar el año 476 después de Cristo, que es el año de la caída del Imperio Romano de Occidente, deberíamos ubicarlo los años posteriores a Cristo o después de Cristo, y sería aproximadamente por acá. Si todavía siguen con dudas y no lo entendieron bien, vamos a hacer ejercicios que permitan la práctica. Entonces, bueno, eso nos da un poquito más de claridad respecto a la pregunta que nos había hecho sus compañeros hace ya unas semanas antes, y pues aprovechamos este espacio para responderle. Entonces, sería, digamos, para que ustedes tengan claridad nuevamente lo de AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo, la era cristiana dentro del Imperio Romano para el mundo occidental. Entonces ahora vamos a observar otro video que nos explica lo que tiene que ver con el calendario. Entonces tenemos sobre el calendario, vamos a observarlo. En este vídeo vamos a ver el origen de nuestro calendario. Para ello vamos a tener que realizar una serie de simplificaciones porque el tema es bastante complejo. Primero de todo, ¿por qué lo llamamos calendario? El origen de la palabra viene de la antigua Roma, concretamente del término calendas. Las calendas eran el primer día del mes en el calendario romano. Por regla general, las nonas eran los días 5 del mes y los idus el día 13. Excepto marzo, mayo, julio y octubre, los que eran los días 7 y 15 respectivamente. El primer calendario romano, según la tradición, fue creado por Rómulo, fundador de Roma. Estaba configurado en 10 meses lunares, por lo que tenía una duración de unos 304 días. El problema, como es evidente, era el desajuste de las fechas respecto a las estaciones. Los 10 meses se denominaban de la siguiente manera: Martius, marzo, primer mes del año, en honor a Marte, padre de los fundadores de Roma. Aprilis, abril, dedicado a Apru, Venus, diosa etrusca. Los etruscos tuvieron gran influencia en Roma. Otra hipótesis se refiere a la llegada de la primavera, estación en que se abren, aperire, las flores. Maius, mayo, llamada así por Maia, madre de Hermes, diosa de la fertilidad. Iunius, junio, dedicado a Juno. Quintilis, julio, quinto mes. Sextilis, agosto, sexto mes. Septembris, septiembre, séptimo mes. Octobris, octubre, octavo mes. Novembris, noviembre, noveno mes. Decembris, diciembre, décimo mes. ¿Habías imaginado, por ejemplo, que diciembre viene de décimo? Puede que no, porque hoy en día diciembre no es el décimo mes. Esto es debido a que por el momento tenían 10 meses en el calendario, y no 12. El mes de marzo era el primero, ya que era cuando se iniciaba la vida, comenzaba la primavera, por lo tanto marcaba el inicio del nuevo año. El calendario de 12 meses se lo debemos a Numa Pompilio, segundo rey de Roma, entre el siglo VIII y VII a.C. Cansado del desfase entre las fechas y las estaciones, decidió buscar una solución, añadiendo 2 meses más al calendario, para cuadrarlo con el año solar. Los nuevos meses se añadieron al final de los 10 primeros. Marzo seguía siendo el primer mes. A estos nuevos meses se les denominó Januarius, enero, en honor a Jano, y Februarius, febrero, en honor a Februs, o Plutón, dios de la purificación. Por lo tanto, terminaban el año purificándose. El calendario pasó a tener 355 días. ¿Por qué enero y febrero están al principio en la actualidad? Las campañas militares romanas que se llevaron a cabo a mediados del siglo II a.C. exigían el nombramiento de cónsules con una considerable antelación, ya que los destinos se encontraban lejos de Roma.
Por este motivo, en el año 153 a.C. se estableció el comienzo del año en el 1 de enero, quitándole el lugar al 1 de marzo. Es decir, que colaron 2 meses antes de marzo. Por estos tiempos los romanos andaban a tortas con los rebeldes hispanos. La guerra numantina se había iniciado en el 154 a.C. y Roma debía dar una respuesta con rapidez, por lo que el nombramiento de Quinto Fulvio Nobilior como cónsul se adelantó 2 meses. Lo que fue un arreglo coyuntural se acabó convirtiendo en un cambio permanente, y los posteriores cónsules empezaron a adquirir su cargo a principios de enero, ya que esta modificación les permitía preparar las campañas en invierno para poder empezarlas en marzo. Por consiguiente, se podría decir, sin exagerar, que la revuelta del 154 a.C. en Hispania provocó una alteración notable en nuestro calendario. Todavía andábamos con un calendario de 355 días, y algunos meses tenían nombres que no nos suenan familiares. Como después de la reforma de Numa Pompilio las cosas no se arreglaron, ya que tenían un calendario lunar desfasado con el curso estacional, basándose en el ciclo solar, 365 días, se optó por añadir algunos meses denominados mercedonios o intercalares. Vamos a ver ahora una cita de Tito Livio. En primer lugar, dividió el año en 12 meses, correspondientes a las revoluciones de la luna, pero como la luna no completa 30 días de cada mes, y así hay menos días en el año lunar que en los medidos por el curso del sol, interpoló meses intercalares y los dispuso de modo que cada 20º año los días deberían coincidir con la misma posición del sol al empezar, quedando así completos los 20 años. Vale, ¿y qué quería decir Tito Livio con todo esto? Pues que cada 2 o 3 años se añadía un mes intercalar o mes número 13, y esto hacía que, transcurridos 20 años, se ajustase todo de nuevo. Y vuelta a empezar. Los romanos distinguían 4 estaciones denominadas ver, primavera, aestus, verano, autumnus, otoño, y ems, invierno. En el año 46 a.C., Julio César decide cambiar el número de días. Siendo perfeccionista como era, le encomendó al conocido astrónomo griego Sosígenes la tarea de hacer cuadrar las fechas con las estaciones con la mayor exactitud posible. Después de unos cálculos, Sosígenes llegó a la conclusión de que el año solar tenía un ciclo de 365 días y 6 horas. Debía, pues, añadir más días a los meses. Hasta ese momento tenían 29, menos alguna excepción. Así los meses pares pasaron a tener 30 días y los impares 31. Esto daba 366 días, por lo que le quitaron 1 a febrero, que quedó en 29 días. Además, cada 4 años se añadiría un día a febrero para completar el déficit de 6 horas anual en el calendario. En vez de añadir el día a final de febrero, se intercaló un día entre el 5º y el 6º día antes de las calendas, o sea, entre los días que hoy son el 23 y el 24 de febrero. Ese día adicional fue llamado bis sextus dies antes calendas martias, o sea, segundo día sexto antes de las calendas de marzo. Al año que contenía ese día se le llamó por eso bisextus. ¿Y por qué se complicaron tanto la vida y no lo añadieron al final o en todo caso después del 23 de febrero? Bien, pues lo de añadirlo después del 23 de febrero tiene que ver con la fiesta de la Terminalia. Y lo de no llamarlo 23 se debe a que los romanos no contaban los días del mes del 1 al 31, sino que tomaban 3 fechas de referencia: calendas, nonas e idus. Para contar se incluyó un día de referencia, en este caso el 1 de marzo. Tras la muerte de Julio César y por iniciativa de Marco Antonio, el mes quintilis pasó a llamarse Julius, Julio. Octavio Augusto, su sobrino y primer emperador, no quería ser menos. El mes de sextilis pasó a llamarse Augustus, agosto. Al ser mes par tenía 30 días, pero para no estar en inferioridad con Julio César se le restó otro día a febrero y se añadió a ese mes. Febrero quedó pues con 28 días y con 29 los años bisiestos. El calendario juliano, llamado así en honor a Julio César, fue el predominante en el mundo romano, y posteriormente en la mayor parte de Europa y en las colonias europeas de América, hasta que fue sustituido progresivamente por el calendario gregoriano, instaurado en 1582 por el Papa Gregorio XIII. Primero en las zonas católicas y a lo largo de los años y de los siglos también en las zonas protestantes.
En los países ortodoxos se implantaría muchísimo más tarde. España y Portugal aplicaron la reforma el mismo día que Roma, en 1582. En Rusia no se... Estos países ortodoxos son los que ustedes el próximo año, por eso ya finalizando el Imperio Romano, cuando ya comiencen ustedes el próximo año, comiencen ustedes a ver la caída del Imperio Romano, que se crea el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Y aquí donde aparece el cristianismo y la religión ortodoxa, o sea, la división de la religión cristiana. Implantó hasta 1918 y en Grecia hasta 1923. El Papa Gregorio XIII promulgó el uso del calendario por medio de la bula Inter Gravísimas. Antes se había constituido la Comisión del Calendario para su posterior implantación, en la que destacaron Cristóbal Clavio y Luis Lilio. Clavio, astrónomo jesuita, el Euclides de su tiempo, fue un reputado matemático y astrónomo. El mismo Galileo Galilei lo requirió como aval científico de sus observaciones telescópicas. ¿Por qué se cambió? Porque todavía había un pequeño desfase. Según el calendario juliano, que instituyó un año bisiesto cada 4, consideraba que el año estaba constituido por 365,25 días, es decir, 365 días y 6 horas, mientras que la cifra correcta es de 365,24, 21, 89, o lo que es lo mismo, 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,16 segundos. Este desfase es muy pequeño, pero a lo largo de los siglos el error se va haciendo cada vez más grande. Y así fue. El calendario gregoriano ajusta ese desfase cambiando la regla general del bisiesto cada 4 años y hace que se exceptúen los años múltiplos de 100, excepción que a su vez tenía otra excepción, la de los años múltiplos de 400 que sí eran bisiestos. El calendario gregoriano también nació con la necesidad de ajustar el desfase que había con la Pascua, Domingo de Resurrección, que es la fiesta central del cristianismo. En el Concilio de Nicea, en el año 325, se determinó que la Pascua debía conmemorarse el domingo siguiente al plenilunio, luna llena, posterior al equinoccio de primavera del hemisferio norte. Aquel año 325 el equinoccio había ocurrido el día 21 de marzo, pero con el paso del tiempo la fecha del acontecimiento se había ido adelantando hasta el punto de que en 1582 el equinoccio se fechó en el 11 de marzo. El desfase era ya de 10 días. Así, al día siguiente del 4 de octubre de 1582, se dio paso al 15 de octubre con la implantación del calendario gregoriano. Este es el resultado de nuestro calendario. El calendario gregoriano tampoco es exacto al 100%, cada año se desajusta 26 segundos, correcciones incluidas. Significa que se requiere el ajuste de un día cada 3.300 años. Además, los años no mantienen su duración con el paso del tiempo, sino que varían ligeramente. El año disminuye su duración en 1,15 segundos cada siglo, resultado de las perturbaciones que sufre la órbita de la Tierra alrededor del Sol, por la acción de los restantes planetas y por el movimiento anómalo del eje de rotación terrestre. Se trata de una cantidad pequeña, pero no la podemos despreciar porque se va acumulando año tras año. Bueno, y con esto cerramos el capítulo de hoy. Espero les haya quedado clara esa información respecto a esas dos cosas. Uno, lo del AC y DC, y ahora ya la claridad en la información del origen